Amigos de la trinchera, bienvenidos a un nuevo video. Pues lo que es estos días del 22 y 23 de abril se ha llevado a cabo en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, pues acalorados debates sobre las iniciativas de reforma que se estaban votando o que se estaban votando en lo que respecta a la ley, a la nueva ley de la Fiscalía General de la República, que se llevó a cabo la votación el día 22 de abril y que pues observamos toda una serie de debates y de prácticamente encuentros acalorados entre los diputados, tanto de la oposición como de el partido de Morena y de el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, pero sobre todo del PT y de Morena, que se enfrascaron en acaloradas debates muy interesantes y que también se llevó a cabo entre lo que fue el 22 y 23 de abril el debate sobre la ley, las reformas a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el cual pues se llevó a cabo una serie de iniciativas que ya habíamos observado nosotros en el Senado, que se había aceptado, y que ahora pasa a la Cámara de Diputados para que se llevara a cabo la votación, en la que pudimos observar también acalorados debates, muy intensos, y también pues muy dignos de señalar y de puntualizar. Y asimismo, pues el tema polémico de lo que es esas reformas a la ley federal, a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues fue el artículo transitorio, el 13º transitorio, que nos habla precisamente de la posible ampliación del mandato de el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, para que se amplíe su mandato por 2 años más, es decir, para que termine no en el 2022, sino que hasta el 2024. Esto pues causó mucha polémica, tanto en el Senado y recientemente el día de ayer y la madrugada de hoy, en lo que respecta a la Cámara de Diputados, y que pues vimos serios debates acalorados que estaremos ahorita puntualizando. Bien, entonces, ¿qué representan estas leyes? ¿Qué representan estas modificaciones en cuestión jurídica y en cuestión política? Pues es digno de comentar que hay opiniones encontradas en lo que respecta a la ley, a la nueva ley de la Fiscalía General de la República, aprobada el día 21 de abril, es decir, apenas antier, el día miércoles que fue aprobada, y que pues representa pues una serie de situaciones en la cual pues la fiscalía adquiere pues una autonomía en muchos aspectos, pero sobre todo el punto debatible fue que ya no iba a estar completamente, o no tenía la obligación ya la fiscalía de llevar a cabo las búsquedas de las personas desaparecidas, y que pues iba a tener que ejercer su facultad de atracción en varios casos, sobre todo del fuero común, y que esto pues obviamente fue materia de discusión y materia de debate, porque pues la oposición menciona que esta situación es como un retroceso al sistema inquisitivo mixto, en lo que respecta a las anteriores actividades del Ministerio Público. Sin embargo, pues los puntos a favor del partido de Morena y del PT fue que pues esto pues va a traer como resultado pues una autonomía plena de la Fiscalía, del fiscal, del Ministerio Público en general y de la Fiscalía, en este caso Gertz Manero, para poder tomar las decisiones exactas en el momento oportuno para poder realizar de manera correcta las investigaciones de los delitos correspondientes, y asimismo que la responsabilidad pues va a ser hasta cierto punto en lo que corresponde a cada entidad federativa, en cada estado, y no así va a recaer completamente en la Fiscalía General, como venía sucediendo en estos
últimos 2 años, a raíz de que vimos la entrada en vigor en el 2018 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, en donde se cambió de Procuraduría a Fiscalía, en donde pues toda la responsabilidad caía en la Fiscalía General y se lavaban las manos los gobernadores con la problemática que tienen en sus entidades, que esto, sobre todo en entidades como Guanajuato, como Jalisco, como Tamaulipas, como Sinaloa, como Michoacán, donde son gobernadores que no son del actual gobierno, es decir, son de la oposición, pues a pesar de que tienen bastantes problemas de inseguridad, pues siempre se escudaban en que pues era un problema federal. Ahora, en pocas palabras, la responsabilidad es estatal en todos los aspectos de seguridad y la Fiscalía General, pues lo que va a hacer con esta nueva ley es atraer los casos para poder llevar a cabo las investigaciones correspondientes, pero sin quitarle su responsabilidad completa y plena a las entidades federativas. Esto pues obviamente fue materia de discusión, y que a final de cuentas pues vimos temas acalorados, como el caso precisamente del debate que se llevó a cabo entre el diputado de Morena, que es Noroña, con una diputada del PAN, en donde pues hubo ciertos matices, ciertos puntos interesantes a analizar y a comentar. Sin embargo, pues siendo objetivos y siendo hasta cierto punto analíticos en lo sucedido, el día 21, pues podemos mencionar esta ley de la Fiscalía, perdón, el día 22, esta aprobación de la ley de la Fiscalía General de la República, en donde pues la votación realmente pudimos observar que quedó de la siguiente manera, como aquí podemos observar, en donde pues fueron 302 votos a favor contra 135 en contra y 10 abstenciones. Por lo tanto, pues pudimos observar este arrastre que tiene prácticamente el gobierno en turno debido a pues su mayoría que tiene en la Cámara de Diputados y que pues se veía y ya se vislumbraba que iba a ocurrir precisamente la confirmación de la ley de la Fiscalía General de la República y asimismo el paquete de leyes al poder orgánico o al poder, en este caso, el Poder Judicial, la ley orgánica del Poder Judicial, que vimos también que se aprobó en su totalidad, y también el artículo 13 transitorio en lo que corresponde a la ampliación del mandato. Todo esto fue muy polémico, sin embargo, pues la nota, pues ahí la tenemos del día, todo lo que fue esta actuación para crear la nueva ley de la Fiscalía, pues causó ciertos puntos debatibles. Asimismo, pues observamos en lo que corresponde a la ley que se aprobó también del Poder Judicial de la Federación, en donde pues se aprobó los 2 años más de mandato de el ministro Saldívar, que en este caso todavía falta que sucedan bastantes cuestiones jurídicas, una controversia o una acción de inconstitucionalidad que pudieran presentar la oposición. Sin embargo, pues vimos bastantes tintes electorales durante lo que fue toda esta maratónica sesión del 21, 22 y 23 de abril sobre las cuestiones de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, Poder Judicial de la Federación, así como de la nueva ley de la Fiscalía General. En el caso de la ley orgánica del Poder Judicial, pues fueron 260 votos a favor contra 167 en contra y 2 abstenciones, que vemos aquí la nota precisamente
de esta situación, que pues también entrada la madrugada y en la mañana del día de hoy, pues ya se dio por concluida esta sesión y se va a reanudar para efectos de puntualización hasta el día 27 de la siguiente semana, es decir, el martes 27 se estaría dando una apertura para los matices que falten a las 11 de la mañana en el Congreso de la Unión. Pero sin embargo, hay puntos interesantes previo a lo que pudiera ser los pros y los contras de estas iniciativas que se aprobaron, tanto la ley de la Fiscalía como las reformas al Poder Judicial, pues hay muchas cuestiones ahí que son interesantes. Sin embargo, lo que podemos puntualizar en un análisis a profundidad, pues fue precisamente los debates en los cuales pudimos observar algunos puntos como los siguientes, precisamente que aquí estaremos puntualizando y analizando. Veamos precisamente este acalorado debate desde un punto de vista político, jurídico e histórico. Pues veíamos a una diputada del PAN, que aquí la vemos en pantalla y que pues previo a la aparición de Noroña estuvo hablando precisamente de que toda esta cuestión de la Fiscalía General de la República, la ley, su postura en contra, y lo interesante del argumento, un extraordinario análisis y debate y discurso que dio el diputado Noroña del PT contra precisamente los argumentos de la oposición. Observemos y analizamos. 77% más. Perdón, vamos a poner el audio para que se escuche de manera correcta. Listo, ahora sí, escuchamos. Ahora digan que eso también es culpa del pasado, porque como dicen una cosa, dicen otra, porque hay cosas que ni qué. Y lo importante aquí es pensar en las y los ciudadanos, porque resulta que con sus barbaries lo único que están haciendo es dejar más pobres a los pobres. Y ustedes dicen que hacen lo contrario. Y no nada más en el tema que hoy nos ocupa, que es el tema de hidrocarburos. Si hablamos de seguridad, con su política de abrazos, pues hoy tienen al país en completo desorden. Si hablamos de salud, que me digan quién tiene medicamentos sin costo para cáncer. Y no hablemos de COVID, que ha sido verdaderamente desastroso su manejo. Si hablamos de mujeres, pues cancelaron los refugios. Y eso que dicen que hablan por las mujeres. Por cierto, quisiera ver a las legisladoras de Morena hacer un pronunciamiento hoy aquí por la ridícula, vergonzosa y además grave comportamiento que tiene el candidato, su candidato en Zacatecas, en donde hay un video que circula por todas las redes, en donde está tocando los glúteos de sus colaboradoras. Eso es vergonzoso, eso es lo que sí no debemos permitir, y hoy las veo calladas, hoy no dicen nada. Si hablamos de niñez, pues desaparecen las estancias, o ponen candidatos como en mi estado, Aguascalientes, que justamente en la capital de Aguascalientes el candidato de Morena está denunciado y está siendo investigado por extorsión, acoso sexual y trata de blancas porque pertenecía a una secta. Eso es vergonzoso y también los veo muy calladitos. Resulta que durante muchos años, como les decía, ustedes aplicaron el término de gasolinazos. Ahora es ajuste a la inflación. Si ustedes no creen que esta reforma les pega directamente a las familias de bajos ingresos y a los comerciantes y las comerciantes, ¿en qué país viven? ¿En qué México estamos hablando? Permítame un momento, diputada Garfia Cedillo. ¿Con qué objeto, diputada Carmen Almeida? A través de su presidencia, conocer si la diputada acepta una pregunta. Diputada
¿Acepta Vamos a ir al usted debate una que pregunta está de la muy, diputada Almeida, diputada interesante, García y Cedillo? donde Sí, la por diputada supuesto. Yo no Adelante, tengo por miedo favor, como Díaz diputada. está algunos otros. comentando todo lo que Gracias. de la iniciativa de la Fiscalía, la ley de la Fiscalía. Como antecedente, los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, anunciaron e insistieron que México no tenía petróleo, que sus yacimientos estaban secos y que había que rentar tecnología para llegar a aguas profundas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció apenas el 18 de marzo pasado nuevos e importantes yacimientos. Hace apenas unos días en Tamaulipas borbotea petróleo en tierra. Ridículo que un diputado del PAN cite la solicitud del Departamento de Estado de los Estados Unidos para que México no invierta en Pemex. La pregunta es, ¿para quién trabajan y a quién representan? Bueno, un punto muy interesante en el que la diputada Almeida de Morena le plantea a la diputada del PAN sobre, recordemos, que todos esos intereses, los intereses que persigue el PAN y el PRI y ahora pues el PRD en el denominado PRIAN, PRIAN-RD, pues realmente lo hemos comentado en bastantes ocasiones aquí en la trinchera y en otros videos acerca de los intereses que realmente ellos defienden, no son los del pueblo, por más de que se vea muy reiterativo en los argumentos y en los debates que realiza algunos diputados como Noroña y el mismo presidente de la República, pues es una realidad. Es una realidad que nosotros venimos comentando desde hace muchos años, lo que son los intereses, en este caso, extranjeros en México, y no nada más los intereses extranjeros en México, sino en todo lo que es América Latina y lo que es el tercer mundo, que por eso es tercer mundo, porque pues realmente lo que pretende la derecha neoliberal siempre es impedir a toda costa y obstaculizar el desarrollo de los países, el desarrollo de, de los países que, como México, que tienen bastantes recursos naturales para convertirse en potencia y que a través de precisamente la estrategia del Plan Lansing, ese plan implementado desde principios del siglo XX, sobre todo en lo que corresponde a México, para poder crear, seducir y corromper políticos mexicanos para que sirvan a los intereses precisamente extranjeros y sobre todo los norteamericanos, que en este caso el Plan Lansing pues sigue vigente el Plan Lansing, en el cual pues para eso fue creado el PRI y el PAN precisamente para crear la simulación política y asimismo pues disfrazar lo que es una política entreguista con tintes y con vestimentas de intereses del pueblo o para el pueblo. Sin embargo, lo que hemos visto durante la dictadura perfecta, pues es una entrega total, paulatina del PRI y del PAN. Y ahora pues se le suma el PRD y que obviamente ellos pues sirven realmente sus intereses, trabajan para sus intereses y se educan precisamente en universidades estadounidenses para fortalecer y llevar a cabo e implementar estrategias económicas, políticas, ideológicas y estructuras empresariales que sirvan al entreguismo paulatino de la riqueza nacional. Entonces, pues lo que le plantea en esas pocas palabras la diputada Almeida, pues es precisamente esa situación de que pues un diputado del PAN fue a quejarse con el gobierno estadounidense de que pues se había encontrado petróleo, cosa que los panistas y los priistas habían dicho que ya no había en el caso de Peña Nieto, y que ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador se dio a conocer de que existe bastante petróleo. Es una mentira que nos dijeron en gobiernos anteriores de que ya la gallina de los huevos de oro se había acabado. Sin embargo, pues los panistas y los priistas, enojados porque se había encontrado petróleo, pues fueron con sus jefes a decirles allá en el extranjero de que había petróleo y que había la posibilidad de que el gobierno actual estuviese actuando en contra de los intereses de las transnacionales gringas. Entonces, totalmente son cínicos, son
son hipócritas, como bien lo dice Noroña, y pues realmente es bueno que el pueblo constantemente lo sepa, que despertemos de esta situación, porque pues obviamente pues hay un desconocimiento total, a pesar de que hay un gran avance por las redes sociales, pero el desconocimiento total de esto pues realmente es preocupante, y es precisamente la labor de la trinchera política y de otros canales más el mantener informados sobre lo que realmente debe de interesar al mexicano y a los mexicanos y mexicanas. Continuamos en lo que es el debate que constantemente estaremos un poco causando la interrupción para poder hacer análisis respectivo. Adelante con su respuesta, diputada. Gracias, presidenta. Yo trabajo para las y los ciudadanos que nos eligieron. Por eso defendemos el interés de las y los ciudadanos y no de Pemex o la CFE, como hoy vienen ustedes a decir que súper defienden, se rasgan las vestiduras. Y la verdad es que lo único que han hecho es destruir. O díganme por qué ha bajado los grados de inversión de las calificadoras. Hoy Pemex ha ahuyentado los grados de inversión en esta administración, no anden culpando al pasado. De verdad, ya pónganse a trabajar o reconozcan que no pueden. Ya es hora, ya llevan unos añitos y seguramente seguirán peor. ¿Por qué la producción de Pemex ha bajado? Y es en su administración, con su gran e inmensa mayoría del partido Morena y de los satélites y compinches que tienen alrededor. ¿Por qué los incendios como en Minatitlán? Por falta de mantenimiento, por descuido, porque ustedes no saben, no pueden, no han sabido cómo dar resultados a la población. En cambio, sí despilfarran el presupuesto. Hoy vemos a los mentados servidores de la nación repartiendo la publicidad de Morena. De ese tamaño es su desesperación. Antes criticaban que se utilizaban recursos públicos en favor de partidos políticos. Hoy es el uso mayormente descarado de recursos públicos en favor de su partido. De ese tamaño están desesperadas y desesperados. Y les tengo una noticia. A pesar de que quisieron poner a su mandamás en la boleta, porque de verdad es que ustedes no obtienen votos, por sí solos no, discúlpenme que se los diga, es la verdad. A pesar de que ahorita están tejiendo una tenebra absoluta para hacer un poder judicial a modo y después incrementar el periodo sexenal de su mandamás, pues es que ustedes no han podido, no hay manera, no han podido dar resultados. Y hoy, por eso despilfarran los recursos, están gastando más de lo que han logrado recaudar a través de las becas, a través de todos los apoyos que bajan directamente. No es más que despilfarro, están dejando al país con los pobres mucho más pobres. Y eso es una realidad, les guste o no reconocerla. Y les quiero decir algo. Les tengo una buena noticia a las y los ciudadanos por quienes sí vemos en Acción Nacional. Esta desesperación tiene que ver con que saben, y todos conocemos las encuestas internas, que las cosas no van bien con Morena, que las cosas pueden mejorar y que las cosas han significado estas acciones un gran retroceso para el país. Eso es lamentable, pero alégrense porque ya se van. He terminado mi respuesta, señora presidenta. Entonces, en consecuencia, continúe su intervención hasta el tiempo reglamentario. Permítame un momento, diputada. Sí. ¿Con qué objeto, diputado Elías Lisha? Con el objeto de hacer una pregunta, presidenta. Permítame un momento, diputada Garfias, ¿acepta usted? Bueno, estamos en el debate precisamente sobre lo que es la aprobación de la ley de la Fiscalía General de la República, se abrogó la anterior para que se diera la aprobación de la nueva, y la oposición, pues realmente PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, pues no estaban muy a favor, o no estaban a favor, sobre todo PAN y PRI y PRD, de esta nueva ley, que pues sí es muy polémica, pero tienen bastantes cuestiones ahí a analizar, para que se pueda realmente ajustar la actividad de la Fiscalía y de los ministerios públicos en lo que corresponde a las investigaciones y adecuarlo de una manera correcta al nuevo sistema acusatorio adversarial. Es muy debatible el punto y esta cuestión, pues vemos en los debates, sobre todo esto fue
de los debates más acalorados que pudimos observar entre la diputada del PAN, Violeta Garfias, y a continuación con que llega el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, a llevar a cabo su postura, y a la par pues una excelente contestación contra los panistas y los priistas, que les dio pues una cátedra muy al estilo precisamente de Noroña, de historia, de política y de aspectos, en este caso, interesantes de lo que es el petróleo mexicano y su ámbito, del problema histórico que tenemos, que ya hemos analizado nosotros también, y que pues aquí, en el caso de Noroña, lo hace de una manera realmente extraordinaria, que es digno de visualizar. Por lo tanto, pues esta diputada, como bien pudimos observar, está pues realmente llevando a cabo su postura muy a su estilo, al estilo de los panistas, así desacreditando y manejando pues un discurso realmente más que efectivo, más que argumentativo y jurídico y político, totalmente de descrédito y de desprestigio, como es muy, muy característico. Continuamos viendo totalmente este debate, para que vean de principio a fin, sin entorpecimiento de nada, el debate completo. Continuamos. Una pregunta del diputado Elías Lisha. Por supuesto, presidenta, a quien le reconozco un gran conocimiento legislativo y no tengo miedo a lo que pregunte. Adelante, diputado Elías Lisha. Formule su pregunta, por favor. Diputada, mi pregunta va en dos sentidos. Hace un momento se hizo mención de los yacimientos de petróleo que hoy dan fruto. La primera pregunta es, ¿qué opina usted de que, por ejemplo, el yacimiento Ixachi haya sido descubierto en 2017, es decir, por más de un año antes de que tomara protesta el presidente López Obrador, y que después de que lo anunciara el presidente Peña Nieto en 2017, hoy López Obrador lo ha anunciado, al menos en su gobierno, 2 veces, como si fuera un descubrimiento suyo, a pesar de que los yacimientos tengan una exploración de por lo menos 8 años antes de su descubrimiento? Y segunda, usted habla de la afectación que tienen los ciudadanos por privilegiar a Pemex. ¿Nos podría explicar cómo se perjudica a los ciudadanos por privilegiar a Pemex en esta reforma? Por sus respuestas, muchas gracias, estimada diputada. Adelante con la respuesta, diputada. Con su permiso, presidenta. Sobre la primera pregunta, diputado, es como todo lo que ha hecho. Es digno de comentar que siempre lo que es en el Congreso y en los debates sobre estas cuestiones, pues siempre existe la participación del orador y las preguntas que se realizan. En la cuestión de las preguntas, generalmente muchas veces son de los contras para poder plantear algún punto debatible, pero muchas veces, como en este caso, pues son preguntas a modo para poder continuar con el discurso en cuestión, sobre todo en este caso tratándose del discurso electorero que está manejando la diputada, como comentamos, sin argumentos sólidos jurídicos, y pues parte de su bancada, el otro panista, pues le hace una pregunta a modo, pues muy común, lo que es en el Congreso, en este caso en la Cámara de Diputados. Esta administración, que hoy llegamos al grado tal que tiene que aplicar el INE medidas cautelares, porque a ver, si hay algo en la ley, no importa, soy el mandamás, lo violo, no lo ignoro. Si hay algo en la Constitución que no me acomode, no importa, tengo a mis títeres, con eso lo cambio y se arregla. Si hay algo mal en este país, no lo veo. Por eso uso las mañaneras a mi modo, y a quienes no, entonces son parte de la mafia del poder. O están conmigo o están en mi contra. Simplemente es una administración retrógrada, inepta, incompetente, como sus diputados y sus diputadas. Pues que les comento siempre. Y sobre la segunda pregunta, diputado, porque simplemente esta decisión va a significar incremento a las gasolinas. No, es que ahora le llaman ajuste a la inflación. Va a significar gasolinazos, y eso le va a afectar a miles de ciudadanos y ciudadanas,
Por ejemplo, al distribuidor de masa para ir por las tortillas, para poder fabricar las tortillas. Por ejemplo, a quien tienen que ir a las centrales de abasto. Por ejemplo, a taxistas. Por ejemplo, a quienes usan el camión, porque también va a incrementar. Simplemente esta reforma que ustedes pretenden plantear porque alguien se los ordenó y traen prisa de hacerlo ahorita, significa que va a haber gasolinazos. Le llamen como le quieran llamar. He terminado la respuesta a la pregunta, Presidenta. Permítame un momento, diputada. ¿Con qué objeto, diputada Adela Piña? Hacer una pregunta, si me acepta una pregunta a la oradora. Diputada García Cedillo, ¿acepta usted una pregunta de la diputada Adela Piña? Adelante. Por favor, diputada. Quisiera preguntarle, diputada, después de escuchar todo lo que acaba de plantear y demás, si usted sabe en los bolsillos de quién quedaron más de 1,000 millones de pesos para hacer una triste barda en tiempos de Felipe Calderón a una supuesta refinería en Tula, Hidalgo, que nunca hizo absolutamente nada. Mienten porque lo que defienden es la corrupción. Quiero saber en dónde quedaron esos 1,000 millones más 620 millones más. Dígame. Es una muy buena pregunta que le plantea la diputada Piña, que es obviamente de partido contrario a los panistas y los priistas, en el cual pues aquella barda infame de Felipe Calderón, en la cual pues pretendía hacer un aspecto, en este caso de refinería, una supuesta refinería, y que pues quedó nada más en el supuesto. Nada más construyó la barda, es decir, los cimientos de una pequeña o gran barda, pero se gastaron miles de millones de pesos que quedaron ahí prácticamente como si se hubiera construido la refinería en su totalidad, que quedaron prácticamente en los bolsillos de los panistas, y que pues aquí se lo está replanteando la diputada Piña a la panista, la cual pues como vemos muy a su estilo, pues la evade de una manera pues muy característica. Veamos. ¿Qué hicieron con ese dinero de una refinería que nunca construyeron? Adelante con la respuesta, diputada, por favor. Gracias, señora presidenta. Lo que sé es que mucho anunciaron al inicio de la administración el tema del huachicoleo y que argumentaban que era un asunto de corrupción. Al día de hoy no hay una sola denuncia. Pero además de eso, lo que no vienen a decir aquí es que ante la ineptitud otra vez en ese mes de diciembre, se les olvidó hacer los contratos y por eso no hubo distribución de gasolina. Y entonces, ¿con qué teníamos que salir? Pues con la caja chica, ¿verdad? Y la caja china, y decir que era un tema de huachicoleo. Hoy no hay denuncias. Lo que sí sé es que hoy en esta administración más del 80% de las compras se hacen de manera directa, sin licitación, sinónimo corrupción, sin transparencia, sinónimo corrupción. Y lo que también sé es que hay un hombre llamado Bartlett y una persona que es conocida como Pío, que también está acusada de corrupción, y hoy nadie dice nada. He respondido a la pregunta, presidenta. A ver, permítame un momento, diputada García Cedillo. ¿Con qué objeto, diputada Carmen Almeida? Para corregir datos, presidenta, con su permiso. Entonces, diputada, tendrá que ser al final, cuando venga el momento para la rectificación de hechos. Continúe, por favor, diputada. Gracias, presidenta. Pues antes de concluir, le quiero decir a la gente, a los ciudadanos y las ciudadanas, a quienes sí nos debemos algunos diputados y diputadas, y no se nos olvida, como el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que no podemos seguir avalando estas barbaries, estas ocurrencias, este ir y venir que ha significado un retroceso absoluto para nuestro país. Pero alégrense, por cierto, porque como no dan resultados y han dado una muestra todos los días de su real y absoluta incompetencia, Morena se va. Es cuanto.
Pues ahí vemos precisamente el debate. Muchas gracias, diputada García Cedillo. No inicial. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen. Y ahora vemos precisamente la aparición en el debate sobre el dictamen de la ley, la nueva ley de la Fiscalía General de la República, en el cual pues Noroña hace su aparición en la tribuna para expresar en pro, es decir, a favor de la ley, y pues de paso pues le da pues una contestación a la diputada, que por acá la vemos, ahí no queriendo quedarse. Muchas gracias, diputada Sauri. Me disculpo de que no pude escuchar a quienes me antecedieron en el uso de la palabra, porque estábamos discutiendo lo que aquí se presentó al Pleno al inicio. Miren qué cosas. Cuando la reforma energética, que se hizo con sobornos de Odebrecht, 6 millones de dólares, donde los paniaguados recibieron por votar en favor de esa reforma, lo que era su programa desde que nacieron, y todavía cobraron 6 millones de dólares. Está el senador Lavallenos, ex senador Lavallenos, se me va a olvidar decírselos, en la cárcel, en el reclusorio norte. Llévenlo sus discursos, véanse en su espejo, porque él decía lo mismo que ustedes están diciendo aquí, que defendían a la patria cuando se llenaban los bolsillos de dinero de sobornos para votar el desmantelamiento de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Y aquí en esta soberanía, muy preocupados de los procedimientos, el PRI y el PAN, el actual matrimonio electoral, en 15 minutos aprobaron la entrega de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, diciéndole al pueblo de México que era en su beneficio, que iban a tener gasolina barata. Ya no les voy a responder, no voy a insistir con que subió 75% la gasolina en el gobierno de Peña, sino les voy a dar datos nuevos. A partir de su reforma, de la gran inversión extranjera, de la gran competencia que tanto defienden, Pemex sigue extrayendo 99 de cada 100 barriles de petróleo. ¿Dónde está el trabajo de las empresas que tanto defienden? No representan al pueblo de México, lo traicionan. No defienden los intereses de la nación, defienden los intereses de esas empresas extranjeras. Ustedes han hecho todo, el PRI y el PAN, el PRI en su periodo neoliberal, por acabar con Petróleos Mexicanos, la empresa del pueblo de México. El 18 de marzo, aquí en las efemérides, hablan de la gesta heroica del general Lázaro Cárdenas del Río, pero lo apuñalan todo el tiempo con sus intervenciones, con su votación, con su hipocresía absoluta. Pero miren, voy a poner un ejemplo de cómo se hacen los chismes, como decían en mi colonia. Dicen que un candidato le agarraba los glúteos de sus colaboradoras. Ahora ya resultó plural, ahora ya resultó, al rato van a decir que es el Cuauhtémoc, ¿cómo se apellida? Del PRI, Gutiérrez, que el Cuauhtémoc Gutiérrez del movimiento. La denuncia que hizo Nayeli Salvatori de que aquí el PAN tenía contratación de prostitución con dinero público. Bueno, hubo un diputado del PAN en Michoacán que dijo que podía gastar el dinero público hasta en prostitutas, y ahí sigue, tan tranquilo. Son muy hipócritas, son muy de doble moral. Cuiden su boquita. El mandamás no es mandamás, es su presidente y nuestro compañero presidente de la República. Nosotros le llevamos ventaja porque es nuestro compañero, para ustedes es solo su presidente. Les pese lo que les pese, les arda lo que les arda, les irrite lo que les irrite. Es su presidente y lo va a hacer hasta el 2024. Así que tómense su té de tila, porque ahí va a seguir representando dignamente a la nación, sirviendo al pueblo.
Dicen que no hay, otra vez que no... Señor diputado Gerardo Fernández, ¿me permite interrumpirlo un segundo? ¿Le quiere hacer una pregunta? Sí, gracias. La diputada Fede. Perdón, un segundo, señor diputado. El diputado Benavides quiere hacerle una pregunta. ¿Acepta usted? Sí, perdón. ¿Con qué objeto, señor diputado? Con el mismo tema que está tratando el diputado, hacer una pregunta sobre la reforma energética. Con mucho gusto. Permítame un segundo, señor diputado. ¿Acepta la pregunta? Con mucho gusto. Adelante, señor diputado, por favor. Sí, diputado, ¿podría ahondar un poco más en el tema para saber los beneficios que podemos tener al votar a favor de la reforma energética? Qué bueno que me haces esa pregunta. De igual forma, como comentamos, hay preguntas que son para el debate y otras preguntas que son a modo para que se explaye prácticamente el orador. Y pues este diputado le hace a Noroña pues un planteamiento para que le explique qué va a beneficiar estas leyes a lo que es las cuestiones petroleras y de hidrocarburos, y que pues prácticamente pues es una pregunta interesante, pero a modo para que pueda Noroña realmente hablar y ahondar precisamente en los puntos básicos que él pues prácticamente conoce y que son buenos para... Porque teniendo que responderles a los paniaguados, no he hablado de las virtudes de esta iniciativa. Aclaro también, antes de responder a mi pregunta, que quien está encabezando la mesa directiva ya sabía que iba a hacer una pregunta, porque los compañeros de piso mandan a decir para qué pide la palabra. Ya acá se estaban poniendo nerviosos algunos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de preguntar. Lo que se busca es terminar con una práctica que favorece a las empresas privadas contra los intereses nacionales. No se trata de desalentar su inversión, no, sigue siendo respetada. No se trata, bueno, lo digo de manera más clara, ¿quieren libre competencia? Pues compitan libremente con Pemex. ¿Por qué quieren que las instituciones creadas por la reforma energética con dinero de corrupción le dé ventajas a las empresas extranjeras sobre petróleos mexicanos? Eso es lo que estamos discutiendo, que ustedes, bajo el argumento de que promueven los intereses del mercado, en realidad lo que promueven es el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos, su empresa, y promueven el fortalecimiento de las empresas extranjeras. Nos vendieron la reforma energética con dos argumentos centrales: que Pemex no tenía la tecnología para entrar en aguas profundas y que por lo tanto se requería de la inversión de las empresas extranjeras para hacerlo, y de que íbamos a obtener gasolina y derivados del petróleo más económicos para el pueblo. Primero, cuando no se tiene una tecnología y ninguna empresa petrolera del mundo la tiene, toda, se compra. Petróleos Mexicanos no tenía experiencia en exploración y extracción de petróleos en agua somera, y hoy es el principal productor de petróleo en agua somera del mundo. No tenía la tecnología, la compró y luego desarrolló sus capacidades. Para entrar a aguas profundas, lo único que se necesitaba era comprar la tecnología. Pero con ese pretexto, y las empresas extranjeras no están sacando petróleo de aguas profundas, lo están haciendo en aguas someras, lo están haciendo en tierra firme, lo están haciendo en pozos localizados por Petróleos Mexicanos. No le dieron ningún beneficio al país. Segundo, se dijo que iba a costar la gasolina más barata y 75% creció en el gobierno de Peña.
Les recuerdo que en 2017 hubo rebeliones del pueblo de México contra los gasolinazos que en el caso de Ixmiquilpan costaron la vida de 2 jóvenes que se oponían a estos aumentos. Mienten cuando vienen a tribuna a decir que va a subir con esta iniciativa. ¿Por qué? Si lo único que estamos haciendo es las facultades extraordinarias que le dieron a la Comisión Reguladora de Energía, pasan a la Comisión Federal de Competencia, ni siquiera se quitan esas atribuciones. Se le dan al mostrenco que crearon la derecha y que está establecido en la Constitución. Ya que defienden tanto la Constitución, ¿por qué no aceptan que quede esta facultad en donde está establecido que debe estar, que es en la Comisión Federal de Competencia? Entonces, lo que la derecha está haciendo aquí es venir a decir sus mismas mentiras. Va a subir el combustible, va a subir la gasolina, no pueden, no tienen capacidades, pero además mete una miscelánea de temas que no eran temas, como decir, solo le faltó decir que no hay vacunas. Ya le dije que les van a estar vacunando a la derecha y va a decir no hay vacunas. Van a pensar que le están inyectando agua como lo hacía Javier Duarte con los niños con cáncer en Veracruz. El PRI y el PAN ya hubieran vacunado a todo el pueblo de México con agua. Eso es lo que habrían hecho si estuvieran en el gobierno. Morena se va a un segundo mandato presidencial en 2024, pero no hay 2024 sin 2021. Hacen cuentas alegres porque el INE les está haciendo la tarea en la mesa. Hemos cometido errores, sí. No los que ustedes dicen en los procesamientos de la unidad y de las candidaturas. Y aún así les vamos a ganar. Así que voy a terminar mi respuesta. La diferencia es muy clara. Lo que debatimos todo el tiempo son 2 proyectos. Un proyecto de nación que busca la independencia y la soberanía, que busca el beneficio de nuestro pueblo, que busca mejorar sus condiciones de vida, que busca construir justicia social, que busca apoyar a los que siempre fueron olvidados, a los que eran transparentes, a los que no les importaba, a los que sumieron por décadas en niveles de sufrimiento, de pobreza, de hambre, de desesperanza, de baño de sangre, de pérdida de seres queridos, producto de sus irresponsables políticas de seguridad pública, y de parar el remate del patrimonio nacional. Como lo dijo el compañero presidente cuando era candidato en Chiapas, no vengo a robarles nada, vengo a devolverles todo. Y la derecha, el PRI, el PAN y el PRD debería preguntarse por qué le molesta tanto que le devolvamos al pueblo lo que es del pueblo. ¿Por qué defiende los negocios al cobijo del poder? ¿Por qué defiende la corrupción? ¿Por qué defiende el desmantelamiento del patrimonio nacional? Privatizaron puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, aire, sol, litio, todo. Entregaron todo, iban a entregar la educación. Me vuelvo reiterativo, no privatizaron a su progenitora porque no cotizaba en la bolsa. Han sido despiadados con nuestro pueblo y vienen aquí a ponerse un ropaje de que están en defensa del pueblo y de la soberanía y del patrimonio. Quien no los conoce, que los compre. Cierro mi respuesta, compañero diputado, todavía no la cierro mi respuesta con lo que me dijo en mi recorrido casa por casa una mujer. Me decía, tengo diferencias con nuestro gobierno, pero bajo ninguna circunstancia volvería a votar por la basura del PRI y el PAN. Ese es el sentir de nuestro pueblo. Están haciendo cuentas alegres, están subestimando a la gente, piensan que con sus mentiras, hay gente que le irrita sus anuncios, piensan que somos bobos, creen que les vamos a creer sus mentiras, su intriga, su tergiversación. Esta iniciativa lo único que busca es darle mayor fuerza a Petróleos Mexicanos, que es nuestra empresa. Eso es lo que se quiere y eso es la que la oposición se opone, valga la evidente redundancia, porque son unos traidores al pueblo. He terminado mi respuesta. Permítame, diputado. El diputado
Manuel López vía Zoom desea hacerle una pregunta. ¿Acepta usted? Con mucho gusto. Muchas gracias, señor diputado. Y aquí viene pues una pregunta muy interesante que le plantean a Noroña, y es aquí donde se desplaya para explicar un ámbito Diputado Manuel López, tiene su histórico, mano levantada, por favor, enciende su micrófono. todo lo que es la problemática del petróleo nacional y de los intereses, de ese afán de adueñarse de los intereses extranjeros de nuestro petróleo y que se sirve. Diputado Manuel López, activa su micrófono y su cámara, si es tan amable, por favor. Para poder lograr sus objetivos. Entonces, no está conectado, continuamos. Permítame un segundo, señor diputado Fernández. Y es digno precisamente de la diputada escuchar Priscila también. ¿Con qué objeto, diputada? Y analizar precisamente la respuesta de Noroña. Sonido a la cruz de la diputada. Pues es algo que nosotros hemos venido comentando constantemente en la trinchera y todo lo que es sonido, por favor, a la cruz de la diputada Priscila. Empresas extranjeras y los gobiernos extranjeros como Estados Unidos. Adelante, diputada, ¿con qué objeto? Hacerle una pregunta al diputado Noroña. Permítame un segundo, por favor. ¿Acepta la pregunta, señor diputado? Por supuesto. Adelante, diputada, por favor. Más que una pregunta, quisiera que el diputado enviara un mensaje al pueblo de México en relación a la mala información de la derecha con respecto a Le pido que este formule tema. su pregunta, señora diputada, con el objeto para que estamos tratando, si están. ¿Qué mensaje pudiera darle el diputado Noroña al pueblo de México con respecto a la mala información de la derecha con respecto a este tema? Bien. Bueno, todavía aprovecharé no mi respuesta específica, pero para dar respuesta también en unos momentos más a un planteamiento que se hizo aquí en la tribuna, de que los servidores de la nación, a los cuales se le infama permanentemente y que hacen un trabajo de servicio a la patria y a nuestro pueblo, en condiciones francamente de mucha modestia salarial y de una carga de trabajo muy fuerte, de que están haciendo actividades ilícitas. Yo pediría que quien sostiene eso presente las denuncias, porque aquí acordamos que son delitos graves, los delitos electorales. Y mientras que el gobernador del Estado de México anda haciendo cosas así evidentemente en sentido, el de Jalisco promueve su obra pública y el INE no ve nada, y hay que presentar las denuncias, me parece que quien aquí hace esos señalamientos está obligada a aprobarlos o a presentar las denuncias correspondientes. Yo no me alargaría mucho en esta pregunta. Lo que está sucediendo es una situación muy perversa, donde la derecha se pone el ropaje de la legalidad. Ellos que en 15 minutos aprobaron la reforma Pemex y aquí la celebraron, aquí manifestaban su júbilo por entregar las dos empresas más importantes que tiene nuestro país. Pemex, que tenía lugar 39 cuando hicieron toda esta reforma energética de las principales 500 empresas del mundo, y Comisión Federal de Electricidad, que tenía lugar 451. Ninguna empresa privada, a excepción de American Móvil de Slim, que era Telmex, también pública, en el lugar 139, ni una sola empresa privada de esos que presumen que generan empleo está en las principales 500 empresas del mundo. Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Y nuestro compañero presidente, siendo candidato, ofreció que se iban a recuperar estas empresas y que se iba a recuperar el patrimonio nacional. No estamos haciendo otra cosa, no estamos engañando, no estamos atentando contra los intereses de nuestro pueblo. Mienten la oposición cuando dice que nuestras decisiones van a hacer que se incremente el combustible. Vale menos que durante el gobierno de Peña, y eso que todavía no acabamos la refinería de Dos Bocas. Es más, termino mi respuesta con este planteamiento. La derecha quisiera tener mayoría en la Cámara de Diputados para echar atrás todo lo que estamos decidiendo y por decidir una reforma al Poder Judicial para acabar con su corrupción y el nepotismo, para que verdaderamente imparta justicia, una
una nueva ley a la Fiscalía para que pueda atender la gravedad de la situación en esta parte del proceso de impartición de justicia, el fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, el mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Bueno, en outsourcing vimos cómo aquí esos y esas que se dicen defensores del pueblo vinieron a tribuna a defender que el pueblo no tenga ningún derecho laboral, que no tenga aguinaldo, que no tenga vacaciones, que no tenga pensión, que no tenga jubilación, que no tenga antigüedad, que no tenga nada, pero se atreven a venir a decir a tribuna que están defendiendo los intereses nacionales. El mensaje al pueblo de México es claro, y termino mi respuesta, que hay dos partidos en México, los que estamos con el pueblo y los que están contra el pueblo. Para ser más explícito, juntos hacemos historia del lado del pueblo y la coalición van para un rancho en Tabasco que forman PRI, PAN y PRD. Ese es lo que yo diría. Agradezco la pregunta. Permítame, señor diputado Gerardo Fernández Noroña, ya se encuentra en la plataforma Zoom el diputado Manuel López Castillo. ¿Con qué objeto, señor diputado López Castillo? Hacerle una pregunta al diputado Noroña, a ver si me acepta la pregunta. Permítame un segundo. Señor diputado, ¿acepta una pregunta del diputado Manuel López Castillo? Con mucho gusto, y sería la última que aceptara para que avancemos en nuestra tarea legislativa. Gracias, señor diputado. Adelante, diputado López Castillo. Esta pregunta, diputado Noroña, se la iba a hacer a la diputada panista que lo antecedió a usted en el uso de la palabra. Nada más que nunca me vieron que estaba levantando la mano. Es que realmente uno ve a la oposición, fundamentalmente la panista, que defiende con tanta pasión el gran capital que depreda y ha depredado a México. Y uno pensaría que son multimillonarios y que vienen a la Cámara de Diputados a defender sus intereses. Sin embargo, pues son gañanes nada más del gran capital, y lo único que aspiran es lograr de nuevo el poder para seguir con sus moches y todas esas cosas pequeñas que les tocan. Su pregunta, señor diputado López Castillo, por favor. Le quería preguntar, si usted sabe algo, ¿qué harían los gobiernos panistas y priistas con el extraordinario Pozo Cantarell, que fue la admiración de todo el mundo? Se metieron por el Arco del Triunfo alrededor de 140,000 millones de dólares. ¿Dónde están proyectados en el territorio nacional esa enorme fortuna? Señor Noroña, ¿nos podría usted explicar? Sí, muchas gracias por la pregunta, diputado Aquí López Castillo. Está interesante. Breve recuento. Porfirio Díaz entregó la riqueza petrolera. No pagaban ni un centavo de impuestos ni de nada. Llegó la revolución, triunfó la revolución, y el presidente Madero planteó que pagaran 10 centavos por tonelada de petróleo exportada, ni siquiera por la que se vendía en México. Y eso fue suficiente para que se hiciera un complot en la Embajada de Estados Unidos y se hiciera el golpe de Estado. Alguien por ahí decía la palabra golpe de Estado con una ligereza, con una ignorancia monstruosa. Golpe de Estado es el levantamiento de las Fuerzas Armadas que tiran un gobierno legítimamente constituido, como era el del presidente Madero, y lo asesinaron junto con el vicepresidente Pino Suárez. Tuvo que triunfar la revolución y en 1917 se recuperó la riqueza del subsuelo, estableciendo en el 27 que el petróleo era nuestro. Fue tan fuerte la presión de estas empresas que defienden que gobiernos tan poderosos como el de Obregón o como el de Plutarco Elías Calles tuvieron que decir, primero los acuerdos de Bucareli y de Obregón, que tuvo que decir que la Constitución no se aplicaba de manera retroactiva, y luego Calles, que presionó a la Corte, porque eso sí se estilaba en los regímenes primero del PRI y luego del PAN, para que emitiera un dictamen de que la Constitución no se podía aplicar de manera retroactiva y por lo tanto establecer que el petróleo no era nuestro sino de las empresas extranjeras.
Tuvo que llegar el general Lázaro Cárdenas del Río y un 18 de marzo, después de la rebeldía, se le llama jurídicamente al tema, es muy bella la palabra, pero quiere decir otra cosa en lenguaje jurídico, de las empresas extranjeras que no quisieron pagarle un aumento a las trabajadoras y trabajadores petroleros, que el general Lázaro Cárdenas se vio forzado a expropiar y devolvernos, después de 21 años, lo que pertenecía al pueblo. A partir de entonces, con el talento de los trabajadores de Pemex, Pemex se convirtió en una de las 10 principales empresas petroleras del mundo. Y durante el gobierno del cabeza hueca de Fox y del comandante Borolas le dio 762,000 millones de dólares al país. No solo fue Cantarell, fue con López Portillo. Pero después de que se acabaron Cantarell, todavía Pemex le dio 762,000 millones de dólares durante 2 gobiernos, uno legítimo y otro usurpador. Y la pregunta sería, ¿qué le hicieron ese dinero? Y la respuesta es muy simple, se lo robaron. No hay obra pública, no hay hospitales, no hay carreteras, son privadas las carreteras que se hicieron en las últimas décadas, no hay escuelas, no hay nada, se lo robaron. Y no tienen llenadera porque quieren regresar a seguir robando. Y piensan que el pueblo es tan olvidadizo que les va a decir, sí, cómo no, vengan otra vez a volvernos a apuñalar hasta que se cansen. Son insaciables. La verdad es que les recomiendo a la oposición del PRI, PAN, PRD la lectura de un documento. Ni siquiera les voy a recomendar toda la enorme literatura que hay en la materia. Por supuesto, el libro de Lorenzo Meyer de Orígenes del nacionalismo petrolero en México. No estoy seguro si es así exactamente el título, pero en esencia eso es. Se los recomiendo mucho. Yo sé que les va a entrar por un ojo y les va a salir por el otro, pero sería bueno que lo leyeran. Y les sugiero que lean el documento previo a la expropiación petrolera, donde Jesús Silva Herzog a la cabeza y lamentablemente no me acuerdo del otro par de mexicanos excepcionales, que hacen un pliego de reclamo brutal a los atropellos, a los latrocinios, a los despojos, a los asesinatos, a las guardias blancas, a los intentos de tirar gobiernos surgidos de la revolución legítimamente constituidos que las empresas petroleras hicieron en nuestro país mientras dominaron este importante recurso nacional. Se lo sugiero, porque si lo leyeran y tuvieran un poquito de vergüenza, no vendrían a tribuna a decir lo que vienen a sostener. Y dejarían, por lo menos, de defender con tanto descaro a esas empresas extranjeras que representan, lo digo con una anécdota, lo digo con una anécdota. Ocampo Torrea, un funcionario excepcional de Petróleos Mexicanos que sabía de refinación, lo mandaron a París a hablar con las empresas petroleras más importantes del mundo. Si ya lo dije, pues se los vuelvo a decir. Y ahí, en una discusión sobre el tema, un inglés arrogante le dijo que México era subdesarrollado. Y él le dijo, momento, en materia petrolera estamos entre las 10 principales empresas petroleras del mundo, somos una potencia. México fue punta de lanza de la petroquímica en el mundo antes de que Salinas lo privatizara. Y entonces ese inglés arrogante le dijo, and what about the corruption? Para los que no saben inglés, yo incluido, quiere decir que qué pasa con la corrupción. Y Ocampo Torrea le dijo, no, ahí sí somos subdesarrollados. Nosotros no invadimos países, no arrasamos naciones, no les robamos el petróleo, no los ocupamos para saquear su riqueza. No, somos subdesarrollados y queremos seguirlo siendo. La historia del petróleo en el mundo es la historia de los saqueos de las potencias económicas en contra de los países que tienen esa riqueza para despojarlos. Y la historia de nuestra patria con el petróleo es una permanente lucha por defender esa riqueza para ponerla al servicio del pueblo. Y la oposición quiere seguir apoyando los despojos y los latrocinios de las empresas extranjeras. De eso es de lo que estamos hablando hoy, y de verdad que debería llenarles de vergüenza venir a defender en tribuna, en la máxima tribuna del país, venir a defender a esas empresas extranjeras en contra del interés nacional. Traidores al pueblo, se los digo serenos, viven del pueblo y traicionan al pueblo.
Triste su papel. Son legítimos herederos de los conservadores del siglo XIX que trajeron un príncipe extranjero para gobernar nuestra patria porque decían que no sabíamos gobernarnos, y lo hicieron encima del mejor presidente que ha tenido el país, que es Benito Juárez García. Y si no les entra esa lección de historia, se las vuelvo a repetir: la patria restauró la república y el gran Benito Juárez García levantó nuevamente esta nación de la que nosotros nos sentimos orgullosos, y ustedes se la pasan vituperándola con sus actos y con sus traiciones permanentes. He terminado y termino. No tengo más que decir que estoy muy honrado de que mi dirigente político sea mi compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, y que seguiré manifestando mi orgullo de ser parte de este movimiento, y que, como lo dijo el gran Benito Juárez García, el triunfo de la oposición es moralmente imposible. Aunque tuvieran alguna victoria pírrica en el camino, al final esta revolución sin violencia llegará a buen puerto y acabará liberando plenamente a nuestro pueblo y a nuestra patria. No tengo ninguna duda de ello, y aunque me sobraban algunos segundos. Bien, pues ahí tenemos esta maravillosa explicación de lo que fue el planteamiento que le hizo el diputado hace unos momentos a Noroña en esta pregunta, que nosotros aquí hemos analizado todos estos puntos acerca de lo que es el petróleo mexicano y los intereses extranjeros que a lo largo de más de 100 años han estado precisamente sobre nuestro petróleo, y que es un punto que nos da gusto y nos llena de orgullo el que nosotros desde hace más de 6, 7 años aquí en La Trinchera lo hemos venido comentando, y que pues nos da la razón muchos aspectos, como el doctor Jalife, como el mismo presidente de la República, Andrés Manuel, como el mismo Noroña y otros tantos más, acerca de lo que ha acontecido históricamente con México, el petróleo, los tratados de Bucareli, el plan Lansing, y sobre todo la creación de los partidos de oposición, que en este caso los partidos de oposición, pero en un principio el PAN-PRI, que fueron realmente creados por los mismos intereses extranjeros para llevar a cabo la simulación política y llevar a cabo lo que conocimos como la dictadura perfecta, para crear precisamente esa burbuja, esa jaula política, como bien dice Alfredo Jalife, de la cual pues nosotros estamos inmersos a través del tiempo, y en el cual pues nos dictan una línea a seguir desde el extranjero, en base precisamente a nuestros políticos que sirven precisamente a esa línea y llevan a cabo precisamente la simulación. Todo lo que fue el movimiento de la Revolución Mexicana, como bien dice Noroña, pues fue prácticamente una lucha intensa por el petróleo, en el cual Porfirio Díaz, que hay puntos en los cuales tenemos, como bien dice el presidente, otros datos, como en el caso del mismo Porfirio Díaz, hay que reconocer que nunca quiso negociar con los gringos y nunca quiso llevar a cabo pues una entrega directa hacia los gringos, sino que se los entregó pues prácticamente a los ingleses de una forma a lo mejor poco viable económicamente, pero no entregárselo a los norteamericanos, y que ello, tras la entrevista Díaz-Taft, pues fue el acabose, que fue el punto para que le hicieran precisamente la revolución, por medio de dos personajes claves, contrarios precisamente a lo que es los objetivos, en este caso nacionales, hablando de Henry Lane Wilson y Sherwin Gillette Hopkins, que fueron prácticamente el primero, Henry Lane Wilson, el embajador en México estadounidense, y el otro, Gillette Hopkins, el que repartió prácticamente las armas para que se llevaran a cabo aquí en México la revolución y crear estrategias precisamente de la guerra psicológica. Bueno, el caso de Madero, que al llegar a la presidencia, a pesar de que se educó y lo captaron los gringos para que llevase a cabo la revolución contra Díaz, pues el momento de que llegó al poder, pues les cobró impuestos y eso no se lo perdonaron, y por eso pasó la decena trágica. El caso de que tuvieron que asesinarlo para poner a Victoriano Huerta,
y que es tampoco, a pesar de que es el gran traidor, como dice la historia, pues no, tampoco quiso entregarle los beneficios como lo querían los gringos y tuvieron que quitarlo del poder y poner, en este caso, a Venustiano Carranza, y al verificar que los gringos venían con todo para arrasar con el petróleo, puso el candado en el artículo 27 constitucional para que quedara precisamente como riqueza nacional lo que es el petróleo y que no podían entrar transnacionales ni extranjeros a explotar nuestros recursos. Esto no les pareció a los gringos y por eso pues llevaron a cabo la seducción de Álvaro Obregón para que implementara lo que es ese magnicidio contra Carranza en 1920. Y fue precisamente Álvaro Obregón el que en 1923, para que le reconocieran su gobierno, aceptaron o tuvo que aceptar los infames tratados de Bucareli para que pudiera en este caso ser reconocido su gobierno y en este caso dictatorial, y su atentado, en este caso, que le sirvió precisamente para ello contra Carranza. Los tratados de Bucareli, esos infames tratados de Bucareli, que muchos dirán que nunca han existido, sin embargo existen. Los idealistas y los grandes historiadores pues han dicho, precisamente los verdaderos historiadores, no obviamente los libros de la SEP, no obviamente la educación básica, que eso no lo vemos y nunca lo hemos escuchado, sino el verdadero revisionismo histórico nos ha dado la pauta para que precisamente comentemos a través de fuentes fiables del revisionismo histórico, que los tratados de Bucareli, que precisamente consistieron en que ese pacto infame de 100 años, de 1923 al 2023, para que México pues estuviera a la sombra de Estados Unidos económica y políticamente, y que el petróleo prácticamente era una concesión durante un siglo en el cual no íbamos a llevar a cabo lo que es ni desarrollo económico, ni explotación de recursos, ni desarrollo tecnológico, ni un desarrollo armamentista, ni un desarrollo militar, ni un desarrollo político, porque eso obviamente atenta contra los intereses norteamericanos, que prefieren tener un vecino en el sur completamente débil, completamente ignorante, completamente sumiso y completamente dependiente hacia ellos. Y eso es de lo que tratan los tratados de Bucareli, que es interesante y que aquí lo menciona precisamente Noroña. Y que obviamente el petróleo, a pesar de que llegó Calles, que fue un sirviente junto con Obregón de los intereses extranjeros, el mismo Calles, el creador de lo que es los antecedentes del PRI, con el Partido de la Revolución Mexicana, y después con Lázaro Cárdenas, que obviamente mató políticamente a Calles al expulsarlo del país, y que llevó a cabo Lázaro Cárdenas, conociendo la situación como venía, la expropiación, o mejor dicho, nacionalización del petróleo. Por lo tanto, pues es digno de comentar toda esta situación porque pues esto fue lo que los gringos pues prácticamente han estado siempre, los intereses extranjeros, las transnacionales que de ayer son las mismas de hoy, Texaco, Móvil, Oil, etcétera, que son las que siempre han estado ayer y hoy en busca precisamente de esta riqueza, y que ahora con la llegada de Peña Nieto, pues primero con Salinas, es decir, la llegada del neoliberalismo, pues fue esta ola de privatizaciones, pero con todo hacia el objetivo de privatizar precisamente el petróleo, que era siempre un tema que se estaba buscando de una manera u otra, y que con Peña pues llevaron a cabo la reforma energética para conseguirlo. Esta reforma infame que la llevaron a cabo mediante los sobornos que ya hemos comentado y que el mismo Noroña aquí lo mencionó en el discurso, a través de los sobornos para que el Congreso de la Unión la aceptara, porque inclusive pues había oposiciones para que se llevara a cabo la reforma energética, y que se tuvo que llevar mediante chantajes, mediante sobornos, mediante corrupción. El caso Lozoya, que fue un intermediario muy interesante y muy importante para lograr el objetivo, precisamente, y que Peña pues fue un títere, un gerente prácticamente de los intereses extranjeros y nacionales. El PRI y el PAN representan eso, el PRI y el PAN representan el saqueo, y es por ello que ahora con todas estas contrarreformas que quiere hacer López Obrador, hay que decirlo de forma objetiva, pues buscan a toda costa, y no precisamente, bueno,
los políticos mexicanos, como es el PRI y el PAN, el PRI, PAN, PRD, que forman ese bloque, esta alianza hoy totalmente nefasta que estamos viendo, pero obviamente porque sirven a los intereses de arriba, del extranjero. Hay la línea a seguir para que lleven a cabo de una forma u otra, que paralicen esta avalancha política que es el fenómeno López Obrador y el fenómeno Morena. Por ello mismo, todas estas iniciativas, todos estos discursos, todo esto que pasó el 21, 22 y 23 de abril del 2021, con lo que respecta a la cuestión política, con lo que respecta a la cuestión jurídica de las reformas, sobre todo al Poder Judicial de la Federación, que vimos obviamente que se están llevando o que se llevaron a cabo y que acabábamos de visualizar en el caso concreto, por decirlo así, de la reforma, en este caso energética, que se estaba llevando a cabo para la cuestión de la trascendencia, mejor dicho, de esta reforma al Poder Judicial, que la oposición busca a toda costa precisamente el paralizar de una forma u otra lo que es el avance de las contrarreformas de López Obrador implementadas precisamente con Peña Nieto, sobre todo la energética, la de hidrocarburos, la eléctrica y otras tantas más que ha logrado detener. Y sin embargo, eso obviamente ya atenta contra los intereses extranjeros y contra los intereses precisamente de los políticos corruptos de nuestro país, como los prianistas y priistas, que hay que decirlo con todas sus letras. Realmente, inclusive muchos de ellos, de los priistas y panistas, no conocen el trasfondo de esta situación. Ellos solamente buscan su beneficio y sus intereses de engordarse los bolsillos sin saber el fondo y el problema a profundidad de todo este asunto. Por lo tanto, pues todo esto pues es digno de comentar, de lo que trata precisamente todo este movimiento que estamos en algunos puntos, en muchos puntos a favor, en otros tantos pues sí discrepamos, como todo. Hay muchas cuestiones que no vemos con buenos ojos, pero sin embargo la mayoría de los puntos son realmente muy, muy importantes de los que está haciendo el presidente y la Cuarta Transformación. Porque después de todo esto, pues observamos que ya en la madrugada del 22 para 23 de abril se llevó a cabo lo que es el debate en el cual pues vimos a... Muchas gracias. A Porfirio Muñoz Ledo, que vemos allí en pantalla, que fue pues una herramienta que utilizaron la oposición para llevar a cabo lo que es sus argumentos completamente nefastos, utilizando precisamente la figura de Porfirio Muñoz Ledo, que realmente pues es una persona que ya está en estado avanzado de edad, ya en etapa senil, ya los planteamientos que realiza, a pesar de que son muy, muy buenos, a pesar de que son muy, muy ilustrativos, porque pues obviamente tiene una amplia carrera política y de la docencia, en este caso política, pues ya los planteamientos que le hacían pues no los planteaba de una manera concreta, y esto pues ocasionó que el discurso de Muñoz Ledo se llevara a cabo en defensa de lo que era en contra, mejor dicho, de las iniciativas del Poder Judicial de la Federación, de las nuevas leyes del Poder Judicial de la Federación, pues se ampliara por más de una hora todo el discurso de Muñoz Ledo, que realmente pues vimos su cansancio, vimos ya su estado avanzado ya de edad, como decimos, y que la oposición pues se aprovechó de todo esto precisamente para poder sacar mella, para sacar ventaja hasta cierto punto dentro de lo que cabe para desacreditar las iniciativas. En este caso, el punto debatible era que el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pretende ampliar el mandato del actual presidente ministro de la Corte, Arturo Saldívar, en el cual los prianistas están en contra de que se amplíe 2 años más, y Morena, o la mayoría de Morena, porque también hubo opositores, PT y
y Partido Verde a favor de que se llevase a cabo ese 13º artículo transitorio, pero junto con otras leyes muy interesantes y muy importantes en lo que es el Poder Judicial de la Federación, como la carrera política, la carrera judicial, las reformas a la ley de amparo y otras cuestiones muy interesantes. Sin embargo, el punto debatible fue el 13º transitorio, que va a ampliarse porque ya se aceptó. Obviamente faltan muchas cuestiones jurídicas que siguen, pero se aceptó hoy en el Congreso la ampliación del mandato de Saldívar en la Suprema Corte. Y eso no les gusta, no les parece a los opositores, porque obviamente se frenarían sus planes que tienen precisamente de parar las contrarreformas de López Obrador contra las reformas de Peña Nieto, que son muy nefastas y muy contrarias a los intereses del pueblo. Entonces, vimos obviamente todo lo que fue la madrugada, toda la madrugada estuvimos al pendiente de este interesante debate sobre lo que es la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el cual pues hasta los panistas tuvieron que, morenistas como el diputado Cayetano tuvo que subir a la tribuna a defender precisamente de una manera, hay que comentarlo, muy elocuente, lo que es la postura jurídica de lo que es los intereses morenistas, aunque lo vimos no muy de acuerdo con lo que es la ampliación del mandato, pero jurídicamente debatió de manera muy, muy, muy buena lo que es precisamente los argumentos de la oposición. Todo esto se llevó a cabo durante, repito, la madrugada del día 23, ya prácticamente en el amanecer, después de 24 horas de sesión, vimos la votación que se llevó a cabo y que pues fue el resultado que nosotros comentamos, la aceptación prácticamente de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y entre ellos el artículo 13 transitorio de la ampliación del mandato de la Suprema Corte, que es muy polémico, es muy debatible, pero que sin embargo fue aprobado, obviamente por la mayoría, que son morenistas, del PT y del Partido Verde. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede los días próximos. Vamos a ver todavía qué dice Saldívar y qué dice la Suprema Corte contra las controversias y acciones de inconstitucionalidad que pudieran presentar en los próximos días. Estaremos al pendiente. Quise llevar a cabo este análisis prácticamente de lo que fue lo más importante e interesante de esta sesión del 21, 22 y 23, sobre todo los puntos elementales de que se aceptó la nueva ley de la Fiscalía General de la República, se aceptó la ley orgánica las reformas a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y entre ellos la ampliación del mandato de Saldívar en la Suprema Corte en lo que respecta al 13 transitorio de la denominada ley. Estaremos al pendiente de lo que suceda en los próximos días. Los invito a que se suscriban aquí en La Trinchera y gracias por su atención y sus comentarios, que estamos al pendiente completamente de ellos constantemente. Muchas gracias y seguimos adelante.